Buenos días a todos. Hoy es importante la grabación porque son de esos días en que les voy a explicar de qué se trata la unidad número 4, el, ¿cómo se llama? Bueno, avisos importantes. Primer aviso importante es de que no revisé el fin de semana. O sea, revisé hasta la tarde, más o menos del viernes, creo que sí. Y ya después ya no revisé. La verdad ya no revisé, digo, era viernes, luego sábado y supuestamente había habido puente. Entonces, que al final no hubo, o sea, hubo gente que sí tuvimos que trabajar. Bueno, como yo no había ido a desfilar, pues al final de cuentas tenía que trabajar, ¿no? Entonces está bien, o sea, no hay ningún problema. Este, eh, Luego, bueno, o sea, eso no significa que no vaya a revisar. Obvio que voy a revisar, nada más que por favor, ténganme un poquito de paciencia. Los que me entregaron cosas el fin de semana, o sea, viernes, sábado y domingo en la tarde, cosas por el estilo, espérenme tantito, sí lo voy a revisar. Espero que hoy en la tarde, porque también tengo ocupada la tarde, pero espero darme una escapada y y revisarles lo que me enviaron, porque digo, varios me enviaron. Entonces, aunque creo que ninguno de métodos, bueno, o muy poca gente de métodos, entonces espero que no haya problema. Ok. Entonces, de nuevo, en esta unidad, yo creo que es la parte importante de que, espero que aprecien el concepto de planeación. Y para planear, pues tienes que hacer estimaciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando no planeas? Pues lo que pasa es que cuando no planeas hay mucho desperdicio. Digo, como les decía, de repente oigo a alguien dice, es que yo agarro calle y ya improviso lo que vaya saliendo, o sea, lo que me vaya encontrando, lo que vaya viendo. Y pues es una manera, claro, muy respetable. Pero también dices, bueno, pero es un desperdicio de tiempo, dinero, esfuerzo. Y yo odio el desperdicio. Entonces, vamos a pensar en esto. Esta es la unidad número 4, aclarando que la numeración se cambia porque antiguamente los programas de estudio iban así, pero después los programas de estudio cambiaron y ya no son así. Y el año pasado dije que ya iba a volver a cambiar la numeración, pero no lo he hecho. Entonces eso ya es procrastinación. Espero que ya ustedes sean el último grupo que o igual lo cambio al rato, la numeración para que las prácticas sean en orden como deben de ser. Pero bueno, los métodos que vemos en esta unidad tienen que ver con el objetivo de hacer aproximaciones y encontrar funciones. Yo creo que esa es la parte importante. Encontrar funciones que te permitan modelar tu modelar tu fenómeno. O sea, recuerden que al final de cuentas todas las matemáticas que nos enseñan es para resolver problemas. Entonces, para que llegues a resolver problemas, pues tienes que modelar, o sea, tu situación en la vida real. O sea, por ejemplo, cuántos usuarios tienes, cuántas piezas se fabrican, cómo se comporta un equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Este, tienes que, tienes que de alguna manera pues, modelarlo, tienes que generar una función. Ya con la función matemática, pues le aplicamos todo lo que sabemos, o sea, todo lo que sabemos de álgebra, todo lo que sabemos de cálculo, todo lo que sabemos de ecuaciones diferenciales, todo ese rollo, lo aplicamos. Entonces, bueno, los métodos que vimos fueron interpolación de Newton, interpolación de Lagrange, y regresión y correlación. Correlación ahorita lo vemos de rápido. Aclarando que correlación y regresión es un tema que se ve en estadística. O sea, realmente no sé por qué lo ponen aquí, pero realmente lo ven en estadística y bueno, como quiera. Bueno. Los mínimos cuadrados, se aplican tanto para una variable o para múltiples variables. La interpolación segmentada no la vemos, pero también es muy parecida a todo lo demás.
Sobre todo porque es mucho. De nuevo, lo de siempre, por favor, lean los capítulos de los libros. En este caso, no tienen que leerlos todos. Por ejemplo, del de Nieves, nada más los capítulos, el capítulo 6 del tema 6.1 al 6.3, el de Castro Payares, también el tema 6.2, el de Torres Moreno, el capítulo 4, el de Chapra, los capítulos 21 y 22. Sí. Entonces, también hay una carpeta de videos para que los puedan ver, para que puedan entender un poco mejor. Esperamos que les sirvan. Fueron hechos por alumnos. Entonces, bueno, aquí lo primero que les explica es la hoja de cálculo de diferencias divididas, como la parte importante aquí, o sea, la parte en verde, que son los datos a muestrear. Recuerden, todo esto se basa en que yo, a partir de la experiencia, pueda hacer una estimación. Un ejemplo de eso se los pongo ayer. Ayer fui a pues, recoger a mi hija con una amiga de hace muchos años, bueno, algunos años, unos 5 años, que no iba a su casa. Entonces tenía que ir a recogerla a la casa de la amiga. Entonces yo me acordaba como ciertas señas y con esas señas fui más o menos llegando. Cuando llegué a la calle, que yo decía que era la calle, me confundí porque dije, bueno, no traigo celular como para llamar y preguntar el número exacto, porque no lo traía. O sea, no traía el número, todo eran recuerdos nada más. Entonces me basé en esos recuerdos y en lógica. Entonces dije, a ver, según mis recuerdos es una casa que está a un lado de una tienda, que hay árboles, que esto, que lo otro. Entonces empecé a buscar y dije, esta es la que más se parece, o sea, las probabilidades de que sea esta son más arriba del 50%. Y ahí toqué. Y sí, ahí era, o sea, ahí estaba mi hija y ya la recogí. Eso significa el muestreo. El muestreo es que recojas información real y a partir de esa información real tú puedas hacer estimaciones. Eso es importante. Entonces, bueno, que básicamente te explica lo que son las hojas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que van a hacer, este, voy a cambiarle, con la práctica número 8, este, voy a cambiar esto porque no, creo que se me ocurrió algo mucho mejor. Bueno, aquí normalmente lo que se les pide, es que ustedes hagan un experimento con funciones verdaderas, es decir, tú conoces la función, haces la aproximación y luego comparas una cosa con otra. El detalle en todo esto es de que realmente muchas veces no lo aprecian de la misma manera. Entonces, lo que voy a hacer, voy a cambiarles el experimento. Se me ocurrió algo mucho mejor. Y te digo, lo que van a hacer es, con la hoja de diferencias divididas de Newton y con la hoja gráfico ejemplo 1 lineal, van a sustituir, aquí, van a sustituir, sustituir, sigo dormido, los datos del ejercicio en clase, le voy a poner entre paréntesis letras por segundo. Luego van a hacer 5 aproximaciones y luego van a
volver a muestrear esas aproximaciones y comparar las diferencias. Ok. Aquí le voy a quitar que la evidencia, lo que quiero es la hoja de Excel con ejercicios y el reporte y la comparación. ¿De qué se trata? Pues muy sencillo. Lo que van a hacer realmente, déjenme explicárselo, es con las hojas que tenemos, por ejemplo, las de diferencias divididas, lo que van a hacer es que en la primera hoja, en lo que dice ejemplo 1, van a hacer 5 ejercicios como los siguientes. O sea, por ejemplo, aquí van a poner los valores 5, 10, 15, 20, 25. Y luego van a, o sea, los mismos valores de clase, van a compararlos, van a decir, por ejemplo, en el primero fueron 23, en el siguiente 29, en el siguiente 35, en el siguiente 42 y en el siguiente 49. ¿Ok? Pues lo que quiero que hagan, que es la parte más interesante, es de que ya después de que saques la interpolación, la interpolación la sacas aquí y dices, a ver, en 7 segundos, ¿cuántos son los pronósticos, no? Y aquí te dicen 7 segundos, los pronósticos son en azul 25.4 con una recta. 25.4, o sea, te dan prácticamente igual, ¿no? Entonces perdón, perdón. Ok, sacas la, sacas la interpolación, pero aquí es la parte más interesante que te debe de decir, bueno, aquí no es tanto la. Aquí lo que tienes que poner, bueno, tendrías que poner la misma información que aquí. Tendrías que ponerle para 7 segundos. Y tendrías que poner aquí en la celda, la celda C12, tendrías que poner cuánto es el valor verdadero. Imaginemos que el valor verdadero para 7 segundos es 27. 27, ¿sí? Entonces te dice que tu error es de 1.6, ¿sí? Aclarando que nada más van a usar esta hoja, no van a usar ninguna otra más. Aquí lo que te está diciendo es de que, ahora, ¿cómo obtuve este 27? Lo volví a muestrar, es decir, volví a hacer el ejercicio, me puse un celular o le pedí a alguien que me hiciera el favor de que me midiera 7 segundos y empecé a escribir. Entonces obtuve el valor verdadero. Lo que quiero en este ejercicio es que hagan la estimación y luego comparen contra los valores verdaderos. O sea, que digan, a ver, el sistema me hizo una estimación de 25.4. Cuando yo escribí, me hice 27 letras. Entonces hubo un error en la estimación de 1.6 letras, casi 2 letras. ¿Sí? Puede ser que no haya error, puede ser que prácticamente el error sea de punto y cacho letras, o sea, a mí un poquito. No lo sé. Pero lo interesante es que hagan la comparación de que digan, a ver, en cinco muestras, por ejemplo, otro podría ser 22, ¿sí? Y que diga para veintidós, me dice que voy a hacer 43.4 letras. Hago el muestreo de nuevo y digo, en 22 hice realmente, este,
44. Entonces mi error fue de 0.6. De mi estimación contra la verdad. ¿Para qué te va a servir esto? Te va a servir para que tú puedas probar y decir, de acuerdo a tu fenómeno, qué tan buena es tu estimación contra la realidad. ¿Sí? Es importante eso, es muy importante porque quiere decir de que de que haces las pruebas de tu realidad contra tu estimación. Es como el caso mío de que yo les dije, vamos a terminar una semana antes y por ejemplo, según mis estimaciones, ahorita que estamos a 9 de mayo, claro, aclarando que cuando yo hice esa estimación, no, todavía no nos habían dicho de las clases presenciales. Pero bueno, por ejemplo, la entrega de estos trabajos va a ser para el 16 de mayo, independientemente de que haya clase o no, no sabemos todavía. Pero bueno, independientemente de que haya clases o no el 16, tienen que entregar esto. Ahora, la estimación de la unidad número 5 es muy rápida. O sea, yo estimo que deberíamos de andar terminando la unidad número 5 entre el 16 y 17. Por lo tanto, la entrega de la unidad número 5, yo estimo que vamos a entregarla entre el 23 y el 24. Luego, la unidad número 6, yo estimo que vamos a empezar el 18 y vamos a terminar como por el 26, más o menos 30, lo cual se cumpliría más o menos por un día de error, quizás el lo de mi estimación inicial, que era una semana, ¿no? No lo sé, posiblemente sí lleguemos a terminar el curso el 26, para que la siguiente semana ya nada más sea de dudas. O posiblemente terminemos el 30 le dé las indicaciones para que me entreguen alrededor no, yo espero que antes, pero son mis estimaciones. Vamos a ver las estimaciones contra la realidad. Entonces, de nuevo, con los valores muestrados de arriba, tú calculas las estimaciones que son las que están en azul. Y lo que vas a ver es cuáles son los posibles errores. ¿Sí? Entonces, a partir de esos errores, tú puedes determinar qué tan eficiente para tu problema es el método qué tan bueno es el método de Newton, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de eso se trata esto. Se trata de que tú hagas sustituyas tus datos y y sustituyas los datos y pruebes, compares tu estimación contra la realidad. Siempre es importante que compares estimación contra realidad, porque de eso depende muchas cosas, ¿no? Sobre todo depende lo más importante, el concepto de confianza. El concepto de confianza es súper importante porque cuando tú vayas a trabajar, tú tienes que demostrar que confías en ti. Yo creo que lo peor que puedes hacer en una entrevista de trabajo es no confiar en lo que sabes, ¿no? Entonces, cuando vas a una entrevista y te dicen, oiga, y sí podría ser bueno para esto, y obviamente le tienes que decir que sí. Y tiene que ser cierto. O sea, realmente debes de poder confiar en deberías de poder confiar mucho en ti, ¿no? Entonces, eso es importante. Que ustedes puedan confiar en los valores que vas a obtener. O por lo menos saber hasta dónde puedes confiar, ¿sí? Entonces, bueno, aquí de nuevo, van a usar esta hoja, diferencia dividida 10 parcial, y van a usar nada más la pura hoja ejemplo 1. Lo demás lo pueden borrar si quieren, ¿eh? No lo necesito. Ok, ese es el ejercicio número 1. El ejercicio número 2, este,
Ahí nada más entrega una de Excel, ¿verdad? Sí, nada más es se entrega una hoja de Excel. Sí, nada más un ejemplo de lo que hicieron, no con todo lo que no con todo lo que implica. Nada más necesito una sola hoja de Excel. En en el caso del ejercicio número 2, lo que quiero que hagan es repetir el ejercicio 1. No, sí, número 1. Repetir el ejercicio anterior con la hoja. Van a repetir el ejercicio. Nada más van a entregar una, no van a entregar todos. Creo que es la Lagrange. Sí. Con la hoja, déjenme ponerle Lagrange todo este cuento. Con las hojas lineal, cuadrática, cúbica. Ok, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Pues lo que van a hacer aquí es, van a usar esta, van de nuevo a cambiar los datos aquí, en donde dice valores de muestreo. Aquí van a volver a cambiar los datos, van a ponerle en 5, 10, 15, 20. Bueno, van a hacer lo mismo que hice en el anterior. Y y aquí en este caso van a hacer los 5 valores de muestreo, los valores que quieran interpolar. Aquí simplemente les estoy pidiendo 5. Entonces los valores de interpolar podría ser el 1, el 7, el 22, el 14. Y aquí de este lado, en esta parte en verde, le van a poner los valores verdaderos. O sea, de aquí nada más necesito este, 5 interpolaciones. Aquí les puse un montón, pero en realidad nada más necesito 5. Entonces, aquí tienes que poner los valores verdaderos. Por ejemplo, para 1 segundo hiciste 2 letras. Para 7 segundos decíamos que habías hecho 22, algo así. No recuerdo ahorita los números, pero bueno. Aquí le van a poner los valores a interpolar, los 5 valores a interpolar, y aquí en esta parte en verde le van a capturar sus, le van a capturar sus, sus valores verdaderos, ¿sí? O sea, lo que obtuvieron. A ver, dejen volver a repetirles toda la idea. La idea es de que en el salón ya muestraron para 5, 10, 15, 20, 25. Entonces, con esos valores muestrados, haces la estimación y luego vuelves a muestrar para los valores que tú quieras, ¿sí? Eso lo hago sobre todo para evitar las copias, porque lamentablemente después se copian eso. Entonces, lo que vas a hacer es que para los valores que tú quieras, tú vas a muestrar cuántas letras haces realmente. Y luego lo vas a meter aquí y vas a hacer la comparación. Vas a hacer la comparación de que digas, es, eh, sí, aquí por ejemplo las interpolaciones obviamente están bien locas, ¿no? Porque no metimos todos los datos. Si hubiéramos metido todos los datos, estarían un poquito menos claras. Pero bueno, la idea aquí es esa. O sea, yo hago una estimación y la comparo contra la realidad. Se los pondré así de este caso. Yo digo, a ver, yo camino, a ver, empiezo a hacer muestreo de qué tan rápido camino. Digo, pues camino, hago tanto en tanto tiempo. Entonces lo que voy a hacer es, si necesito llegar al TEC y el TEC está a tal distancia, ¿cuánto me voy a tardar?
y hago mi estimación. Y luego, ¿qué hago después? Voy al TEC. Y entonces, perdón, comparo. Digo, ¿qué tan cercana salió mi estimación contra la realidad? Es como lo que les estoy diciendo de la planeación. Mi planeación fue de que vamos a terminar una semana antes. Esa es mi planeación. Como lo estoy viendo, de acuerdo a los cambios, ¿sí? Recuerden que el problema más fuerte que tiene siempre hacer es una estimación. Son los cambios que te pueden hacer. Hay dos tipos de cambios, los cambios internos y los cambios externos. Cambios internos, o sea, por ejemplo, a mí un cambio interno, que se me va el avión y dejo de estar calculando bien cuánto tardamos. Eso es un cambio interno mío. Un cambio externo. Un cambio externo es, por ejemplo, el de hay que correrle. Un cambio externo es lo que me hicieron, ¿no? De que una parte de las clases son así y otra parte de las clases son presenciales. Entonces, eso es un cambio externo. Ahora, ya antes de terminar esto mismo, esto de aquí y esto de acá, lo van a repetir en la hoja cuadrática. Se lo van a repetir aquí y lo van a repetir en la cúbica. Y lo que quiero que vean es cómo son las estimaciones. Qué tan bien o qué tan mal son las estimaciones. Es lo que quiero que por favor hagan. Eso es importantísimo. ¿Ok? Luego, en el experimento número 3, y se obtenga, no, eso no lo quiero, que se obtenga a mano, pero no. En el experimento número 3, lo que les voy a pedir es obtenga, le voy a quitar la mano, obtenga el polinomio de grado 2 obtenga el polinomio de grado 1 y 2, 1 y 2, para los métodos de diferencia dividida de Newton y Lagrange con los datos muestrados. Con los datos muestrados en clase. ¿Sí? Y nada más, compare eso, nada más quiero el polinomio. ¿Cómo van a obtener el polinomio? Pues muy fácil. El polinomio lo van a obtener así. Dejen ponerle de hecho las hojas. El polinomio lo van a obtener, es que no me acuerdo si de Lagrange ya tengo el 2. Lagrange 1 le voy .xl.xlsx y la otra hoja de cálculo que van a usar es esta diferencia divididas cuadrático. Aquí lo único que van a hacer es van a obtener el polinomio relacionado con su muestreo. ¿Cómo se obtiene? Pues se obtiene muy fácil. Lo que van a hacer nada más es no guardar. Lo que van a hacer es lo siguiente, por ejemplo, en diferencias divididas, cuadrático. Van a obtener, de nuevo, aquí van a meter el muestreo. Muestreo de nuevo, recuerden que son 5, 10, 15, o sea, los valores de muestreo de que hicimos en clase. Ok, ya. Los valores de muestreo que hicimos en clase, eso los van a meter aquí. Aquí le van a meter los valores correspondientes. Y luego, el polinomio de interpolación, que no es esta versión. Ok. Agarren la versión porque esta versión que estoy usando, creo que es la versión, o sea, esa es la de ejemplos, pero no es la última, y la última está en el material. Entonces entran a los materiales de clase, entran a prácticas, práctica número 9.
En la práctica número 9 entras a... De hecho, ya hay diferencias de medidas cúbicos, ya lo había dicho. Ok, y aquí ya está. Aquí lo único que van a tener que hacer es introducir los valores de muestreo, que son estos. De nuevo, recuerden, aquí tienen que meter el 5, el 10 y luego meten los valores de la tabla completos. 5, 10, 15. Y luego el polinomio de interpolación es este. Este es el que está en naranja. Ese es el polinomio de interpolación. Para una cúbica es este. Vuelves a meter exactamente los mismos valores en la recta. Y aquí abajo, en la parte naranja, te va a mostrar el polinomio de interpolación. Que de hecho debería de ser en azul, pero bueno, ya no le cambié de color. El polinomio que te estoy pidiendo es este. El polinomio es aquí. Bueno, en este caso es menos 3082 más 3106x. Esta es la recta. Le cambio los valores de muestreo a la cuadrática y te va a dar exactamente una cuadrática. Recuerden que es con los valores de muestreo de cada uno de ustedes. Solamente le vas a meter 5 valores de muestreo. O sea, para 5, 10, 15, 20, 25. Excepto que tú le quieras meter más. Si tú le quieres meter más, pues igualmente te va a dar un polinomio diferente. Entonces, lo que quiero para esto es que vean que pueden obtener el polinomio de interpolación y que no es otra cosa más que aplicando las fórmulas del método, con la diferencia de que X aquí no la conocemos. Entonces, eso se vuelve una incógnita y eso es lo que resolvemos. Entonces, el ejercicio número 3 consiste en eso nada más. Lo único que tienen que hacer es meter los valores de muestreo y a mí lo único que me va a importar, esto no, lo único que me va a importar es poder ver esta parte de abajo, el polinomio. Eso es lo importante. Lo importante es que puedas generar un polinomio que modele lo que quieres. Modele el ahora, lo que van a hacer aquí, de nuevo, ¿qué es lo que vas a entregar? En esto, lo que vas a entregar son las hojas de Excel. Básicamente vas a entregar las hojas de Excel con los polinomios de interpolación. Nada más. Hay un detalle importantísimo y yo creo que es importante que, o sea, que lo mencione. Algunos de ustedes, de los que van muy retrasados en la entrega de prácticas, que no han entregado muchas cosas, tenemos un problema de que varios me dicen, es que hasta que no junte todas, se las voy a entregar. Siendo honesto, eso suena a que hasta que no consiga quien me las pase, se las voy a entregar. Entonces el problema está de que si están con la esperanza de que alguno de sus amigos del semestre pasado o anterior les pase las prácticas ya cambiaron, entonces ya no te sirven porque ya son otras. Y si yo veo esas prácticas, voy a asumir que las copiaron. Entonces si las copiaron están mal. Y si le están mal, pues automáticamente están reprobados. Dos, mañana yo creo que tenemos esa plática de que qué pasa si ustedes, si los que van muy bien se apiadan o por ser buena onda se las pasan a sus compañeros, pues mañana vamos a ver qué pasaría, qué les podría pasar. El hecho de que tengan pasadas las unidades no significa que ya las pasaron, ¿eh? Si yo detecto más adelante que les pasaron sus trabajos a sus compañeros, va para atrás. Entonces no se confíen en que ya la hicieron, ¿no? Entonces, de nuevo, en la práctica número 10 se les solicita, por favor, que lean los capítulos, los mismos capítulos que en el caso anterior. Y bueno, aquí se les muestra la hoja de mínimos cuadrados, cómo se hace la estimación. Entonces, aquí voy a cambiar, obviamente. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es pedirles repetir el ejercicio
de la práctica, el ejercicio 1 de la práctica anterior. Aquí lo que van a hacer es comparar y comparar los resultados con los métodos anteriores. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que, ok, entramos a mínimos cuadrados, que está acá. Entramos a mínimos cuadrados, materiales de clase, prácticas, práctica número 10. En mínimos cuadrados, lo que van a hacer es, de nuevo, entrar a lineal y vas a cambiar los valores de muestreo. Aquí vas a meter el 5, 10, 15, 20, 25. Aquí vas a meter los datos de nuevo. Recuerden que hay que modificarlo para que funcione, porque si no, no funciona esta cosa. Hay que cambiar aquí para que te borre estos datos, porque si no, no funciona. O métanle 6 valores de muestreo. O sea, entre más valores de muestreo le metas, mejor. Y lo que vas a hacer aquí es de nuevo, en esta parte, de nuevo, en la recta, en los valores a interpolar, aquí le vas a meter los 5 valores que tú vas a querer interpolar, es decir, obtener sus estimaciones. Las estimaciones es la interpolación. Lo que viene en azul es tu estimación. Por ejemplo, yo digo, mi estimación es que la última clase va a ser el 26 de mayo. Esa es mi estimación. Vamos a ver qué tanto le atino, ¿no? Cuando lleguemos al 26 y si no hemos terminado, entonces significa que yo me equivoqué. Ahora vez, si terminamos realmente ese día, significa que mi estimación fue correcta. ¿Cuándo me voy a enterar? Hasta que llegue. Antes no puedo. Ahora, lo clásico es, dices, bueno, si, entonces, ¿de qué te sirve hacer la estimación? Ah, pues me sirve para cuando más adelante vuelva a estimar, yo sepa qué tan cercano, qué tan seguro estoy de mi estimación. Y es lo mismo, o sea, yo hago una estimación de un inventario y hacemos el inventario y pedimos tanto para el año que viene. Llega el año que viene, ocupas lo que necesitas, checas cuánto gastaste realmente. Al final, comparas y dices, yo pedí 50 y me gasté 48. Tuve un error de 2. Vuelvo a hacer la estimación y me dice, vas a necesitar 56. Entonces, puedes arriesgarte a pedir 54 porque tienes un error de 2. O pedir de nuevo los 56 para ver si el error se mantiene. Entonces, de eso se trata, de hacer esa estimación y de ver cuánto es la diferencia entre lo que salió contra lo real. Bueno, más bien la estimación contra lo real. Y a partir de eso digas, bueno, mi estimación es inútil. Obvio que no. Es como, les digo, cuando yo viajo, siempre hago la estimación de cuánto me voy a tardar y cuando llego checo, digo, a ver, ¿cuánto me tardé realmente? Y a partir de eso trato de hacer estimaciones y perdón, a partir de eso es súper útil porque me sirve muchísimo para saber pues cuánto me faltó o cuánto me sobró de tiempo, ¿no? Entonces eso es importante, muy, muy importante. Entonces, de nuevo, aquí mismo dice, donde dice los valores de muestreo son lo que ustedes hicieron. Los valores a interpolar son lo que van a volver a los valores que ustedes elijan y van a meter en el f de x cuáles fueron los valores verdaderos. En realidad van a hacer el ejercicio 2 veces. La diferencia es que uno fue dirigido, yo se los hice en clase. 2, la segunda lo van a hacer ustedes solitos. Entonces lo que quiero es que al final
compares aquí en el error. Compares los errores de mínimos cuadrados, los errores de Lagrange y los errores de Newton. Y a partir de eso, y es la parte más importante, genera una conclusión de cuál usarías para este caso. Eso es lo que nunca nos enseñaron a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué nunca nos enseñaron eso? Pues porque nada más nos enseñaban el método y nos decían memorícenlo y háganlo en el examen y empiecen a hacer un montón de sumas, restas, multiplicaciones. Pues sí es bueno, yo no digo que no, pero la parte más importante y que deberíamos de hacer es esa, o sea, yo estoy consciente que tengo 3 métodos, entonces ¿cuál uso? Uso los 3 y si me dan diferentes resultados, ¿a cuál le hago caso? Pues lo comparo contra la realidad. Y a partir de eso digo, bueno, para este caso en particular, el que más se asemeja a la realidad es, por ejemplo, Lagrange. Ok, perfecto. O si no, sabes que los 3 se parecen, ay, qué padre, pues úsalos. Si los 3 se parecen, significa que el método es más o menos estable, es una función monótona, y significa que tu estimación va a ser muy, muy factible, ¿sí? Sí. O sea, te va a dar muy parecido a lo que tú esperas. Aquí en el experimento número 2, no lo voy a cambiar. Lo único que tienes que hacer es usar la hoja de cálculo y lo que vas a hacer, dice, sustituya por una función lineal inventada por usted. Vas a usar la hoja de cálculo, diferencias divididas, multivariable, que es esta. Que bueno, de hecho acá tienen una versión más nueva. Van a usar la hoja de cálculo diferencias divididas multivariable, que están aquí. Prácticas número 10. Aquí está. ¿Dónde está? Hacia aquí está. Mínimos cuadrados multivariable. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a generar una función, la que tú quieras, aquí. Esa lo que vas a hacer es le vas a cambiar los datos. Por ejemplo, en lugar de que tenga un 3, le puedes cambiar un -8. En lugar de que tenga un 8, le puedes cambiar que tenga un 5. Y así. O sea, tú le vas cambiando la función. Esa misma función la copias a todo esto. Y esa misma función la copias aquí. Tiene que ser la misma función aquí y la misma función acá. Entonces, esta función la copio, la pongo acá. Copio la función y luego la copio a todas las f de x tienen que ser iguales, tienen que ser exactamente iguales. Entonces, a ver, lo único que tienen que hacer es cambiar la función. Aquí es una función cuadrática, le puedes cambiar una función lineal, una función como tú quieras, o lo puedes cambiar a una función lineal, es decir, que todos los valores sean multiplicados una sola vez. A ver, voy a cambiar a una función lineal. Ok, cambié la función aquí. Me voy para acá. ¿Dónde viene la función? Siempre donde diga f de x, ¿no? Aquí debo de... Cambio la función acá también, porque recuerden que los primeros son los valores interpolados y los segundos son estos. Por ejemplo, si uso una función lineal, mi error es 0, siempre 0.
Si uso una función que no es lineal, mis errores pueden ser más grandes. Te dice que primero vas a entregar 2 hojas y si sustituye por una función lineal, en una función lineal te va a quedar así, te va a quedar puros ceros. ¿Cómo sabemos que es una función lineal? Porque todos los elementos están siendo multiplicados una sola vez. O sea, es 9 por K19, 5 por L19, 4 por M19. Ahora, dice, y luego sustituya por una que no sea lineal. Y sustituya el procedimiento por en las hojas de 2, 3 y 4 variables, que son muchas. Sí, si no me equivoco, tienes hasta 100 todas. Bueno, es todas en una. Mejor le voy a poner en todas las hojas. Este es el procedimiento en todas las hojas y tienes que analizar el comportamiento. O sea, decir, ¿qué pasa? En realidad lo que debe de suceder al final es que te debes de dar cuenta que cuando son funciones lineales, el método funciona perfectamente y no hay errores. Cuando son funciones no lineales, entonces el método falla. ¿Y qué tienes que entregar? Las hojas de Excel. Hojas de Excel con los ejercicios. Y el reporte que analices, que veas realmente que cuando son funciones no lineales, el error se vuelve más grande. Cuando son funciones lineales, prácticamente es perfecta, o sea, no tiene ningún error. Por último, el número 3, y eso porque me lo piden, hay hay una hoja de Excel que se llama regresión y que está en la práctica número 10. Práctica número 10. Entonces la hoja se llama mínimos cuadrados de estadística, porque en realidad lo que hace es utiliza el método de mínimos cuadrados, pero te dice que con los mismos datos del experimento número 3 usa el libro de mínimos cuadrados de estadísticas. Y en el libro de mínimos cuadrados de estadística lo que tienes que hacer, de nuevo, es donde dice valores a muestrear. Vamos arriba. Esta parte de valores a muestrear, estos son, lo que está en verde son los valores a muestrear. Entonces, por ejemplo, recordemos que los valores de muestreo son 5. Son en 5, en 10, en 15, el 20, 25. Entonces aquí le tienes que decir que el número de puntos son 5. Entonces aquí aquí no te compara los valores verdaderos, aquí simplemente te saca aquí le puedes poner todos los valores que quieras para que te genere una recta y que te diga, como con los ejercicios anteriores, cómo fueron tus pronósticos, cómo fueron tus realidades. Y eso es importantísimo porque cuando ustedes van a hacer algo, siempre tienen que comparar su realidad contra el pronóstico. O sea, tú dices, a ver, yo esperaba esto, pero obtuve esto. Entonces, ¿qué tan bueno soy? Puedes decir qué tan bueno eres planeando, qué tan bueno eres estimando contra... Claro, nadie ve el futuro, eso es obvio. Pero sí podemos estimarlo y sí podemos generar muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, no lo sé, yo he visto a varios jubilados y más o menos como están ahora de jubilados, o sea, como eran de maestros, más o menos se comportan igual, ¿eh? O sea, realmente no hay muchos cambios, lo cual significa, por ejemplo, en mi caso, que si yo me llego a jubilar
pues no va a haber muchos cambios, o sea, voy a seguir siendo muy parecido a como soy ahorita, ¿no? Por último, y eso ya nada más también como correlación, porque también me los piden, aunque les digo, esto se supone que lo ven en estadística. Cambie por lo menos 2 pares de rangos con patrones definidos. Rápido, ¿qué es un patrón definido y qué son los rangos? Los rangos se refieren a lo siguiente. En estadística hay un concepto que se llama correlación. La correlación significa que dos datos tienen relación entre sí. Dos conjuntos de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el concepto de correlación que aquí viene la hoja, yo tengo dos columnas de datos. Porque aquí está arriba. Está la hoja 1. Shit, 1. Ok. Por ejemplo, aquí tengo este conjunto de datos que si se fijan, es un conjunto de datos que crece, en la columna B van creciendo y la columna C también. Entonces se dice que es directamente proporcional. Cuando aquí te da 1 en donde dice correlación, significa que son dos datos donde cuando uno sube, el otro baja, el otro baja, ¿sí? Se dice que son directamente proporcionales. Al revés, les pongo un caso, por ejemplo aquí, entre más azúcares como, más engordo, o sea, más subo de peso. Mi peso y los azúcares que como, o las harinas que como, son directamente proporcionales. Entre más harina como, más engordo, más sube mi peso. Entonces el peso y las harinas son directamente proporcionales. Entre menos coma, pues obviamente menos. Ahora, aquí es al contrario. Cuando la correlación te da -1, 1 es el valor máximo que te puede dar. Y lo que significa es que cuando uno de los valores sube, el otro baja. Por ejemplo, entre más ejercicio haga, menos peso voy a tener, o sea, voy a bajar de peso. Entonces el peso y el ejercicio son inversamente proporcionales. Significa que uno sube y el otro baja. Ahora, lo que tienen que cambiar los datos en verde, de tal manera que los valores en azul se conserven, lo que significa que identificaron los patrones. Este último patrón significa que son dos conjuntos de datos, que estos de aquí, los de la columna I, no tienen nada que ver con los de la columna J. Es decir, los valores de I son en orden y los de la columna J son en desorden. 8, 2 y un valor enorme, 5, 7 y luego un valor enorme y así. Entonces, cuando el valor de correlación te da muy bajo, como que es menos 0.12, significa que los datos tienen poca relación entre sí. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, se supone que el sueldo tiene una correlación con lo que estudias. Entre más estudias, tus ingresos deberían de ser mejores. No necesariamente hay un límite, ¿eh? O sea, por ejemplo, la gente que estudia maestría o doctorado, no toda gana bien. De hecho, hay miles que ganan muy mal. Pero eso tiene que ver con cuestiones de qué estudian, o sea, porque si estudio un doctorado en estudios latinoamericanos, de no sé qué, pues lo más seguro es que no vas a tener trabajo, aunque tengas doctorado. Entonces no hay una correlación directa, o sea, entre cuánto estudias y cuánto dinero ganas. Igual hay gente que nunca estudió y gana millonadas, es millonario, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando te da .5, significa que hay una relación media, es decir, por ejemplo, podemos ver que aquí, esto es una relación directa, es decir, sube este, y luego a partir de esto, este sigue subiendo y este va bajando. Entonces se dice que la correlación aquí es de .5 y es inversa. Entonces tengo 4 tipos de relación. Uno, positivo. Relación directa, uno sube y el uno sube, directamente proporcional. El -1, uno sube y el uno baja. Valor muy pequeño, pues significa que no tienen nada que ver los datos de uno con el otro. Y un valor medio, pues significa que algunos sí y algunos no. Y eso sería todo lo que les pido. Bueno, y para finalizar ya, el caso de aplicación, realices una investigación con un tema donde vas a hacer vas a decir en qué se aplica, ¿sí?
Por ejemplo, se aplican los medidores de CFE para hacer ciertos cálculos. Se aplican muchísimas cosas, ¿eh? O sea, manejo de inventarios, se maneja en economía, se manejan muchísimas cosas. Incluso tú podrías decir que te lo podrías aplicar para algo personal, ¿no? O sea, por ejemplo, quieres saber cuánto músculo aumentas, por ejemplo, para los gimnastas, cuánto músculo aumentas de acuerdo a una cierta dieta y puedes hacer una estimación, etcétera. Hay muchísimas cosas. Para los de sistemas puede ser cualquier tema. Para los de mecatrónica, sí les pido que trate de ser un tema que tenga que ver con su área, o sea, electrónica, mecánica o incluso programación. ¿Ok? Eso es lo que faltaría. El caso de aplicación e interpolación. Y sería todo. Detener. Ok, una disculpa por lo tarde, o sea, y más porque yo tengo clase ahorita también. Este, clase ahorita también, sí, ya sé, todos tenemos clases. Ok, entonces ya sé, ok, and translators. No sé por qué me empezó a pasar esas traducciones, pero bueno, sí, le dije que era con subtítulos. No, yo creo que se equivocó. Una disculpa, este, sorry. Nos vemos mañana en clase. Muchas gracias. Y cualquier duda, pues la vemos mañana. Ok, nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta Gracias. mañana, muchas gracias. Hasta mañana, que tenga buen día. Igualmente, hasta mañana, que tengan buen día. Gracias.